Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nos ha tocado comenzar con el estudio de las fuentes de las obligaciones. Y de esta manera veíamos que no es solo el contrato el que va a generar obligaciones, sino que también hay otras fuentes, entre las cuales nosotros hemos referido a la declaración unilateral de voluntad, ¿no? Pese a que este aspecto es discutido por la doctrina. La doctrina ha establecido que no se podría generar una obligación con una sola voluntad, sino que se requiere necesariamente de un acreedor para esto, ¿no? Hemos comenzado entonces el estudio de esta temática, hablando del concepto de fuente, cómo es que hay algunos hechos que son reconocidos por el ordenamiento jurídico como idóneos para producir obligaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuentes de las obligaciones, decíamos que son hechos y actos jurídicos idóneos legalmente para generar obligaciones, hechos que van a dar nacimiento a la obligación. Revisábamos los antecedentes y veíamos que la clasificación clásica de estos distinguía entre los contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Hay diferentes clasificaciones que nosotros hemos mencionado también. Sin embargo, nuestro código establece una clasificación también en su estructura, de, estableciendo, bueno, refiriendo, disponiendo que las fuentes pueden derivar de actos jurídicos, es decir, de la voluntad del hombre, y estos actos jurídicos pueden ser contratos o declaraciones unilaterales de voluntad. Dentro de las declaraciones unilaterales de voluntad, nosotros veíamos la promesa de pago, el reconocimiento de deuda, la promesa pública de recompensa y también nos tocará revisar hoy un poco de la figura del testamento, que lo van a desarrollar con mayor detalle en la materia de sucesiones. Pero también hay ciertas fuentes que derivan de hechos jurídicos, es decir, que no necesariamente concurre la voluntad de la persona, ¿no? Estamos ante circunstancias en las cuales la ley es la que va a determinar que exista una obligación que nazca, ¿no? Ante ciertos sucesos que vamos a estudiar. En esta temática nos tocará estudiar el enriquecimiento ilegítimo, el pago de lo indebido y la gestión de negocios. Los hechos ilícitos también los conocemos, vamos a recordarlos un poco, ya los conocemos, los hemos estudiado cuando nos tocaba revisar la responsabilidad civil. Existen también otros aspectos, tal cual decíamos en nuestra anterior clase, hay diferentes fuentes de las obligaciones y a veces hacer un listado y una clasificación de las mismas es restringir las posibilidades, ¿no? Entonces, esto ya ha sido en su momento una crítica por parte de la doctrina, pero nosotros hablamos de las más importantes, al menos trabajadas y estudiadas por los tratadistas. Hemos comenzado entonces en nuestra anterior clase estudiando la figura del contrato y veíamos que para que haya contrato nosotros tenemos que encontrarnos ante dos voluntades. Dos voluntades que se traben y que formen una sola, que es el consentimiento, ¿verdad? Veíamos que el concepto de contrato implica la intervención de al menos dos centros de intereses que se pongan de acuerdo, que generen ese consentimiento y que tenga por finalidad regular los derechos de los contratantes. La doctrina también ha dicho que el contrato se caracteriza por ser patrimonial, por tener un carácter patrimonial, aspecto que lo diferencia de otros institutos jurídicos, aspecto que lo diferencia, por ejemplo, de una convención. La convención no tiene carácter patrimonial. Esa es una distinción técnica. Por ejemplo, si hablamos de la Convención Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, ustedes se darán cuenta que aquí no hay aspectos patrimoniales que se tratan, ¿no? De hecho, estamos tratando tratando sobre derechos que tienen un carácter extrapatrimonial. O el matrimonio, ¿no? El matrimonio no es un contrato como tal. En algún punto
se había dicho que el matrimonio sí era un contrato cuando se trataba de su naturaleza jurídica, pero en realidad las situaciones jurídicas que se tratan o que se van a modificar no responden a aspectos patrimoniales, ¿no ve? Entonces, una diferencia entre el contrato y la convención es que el contrato tiene ese carácter patrimonial y eso se ha ido sofisticando cada vez más con el estudio del negocio jurídico. Entonces, hemos estudiado cuáles son los elementos, hemos visto que se requiere de un consentimiento, objeto, causa, y en algunos casos hay circunstancias en las que el contrato requiere de formalidades. Veíamos que hay diferentes efectos y finalmente estudiábamos los motivos por los cuales el contrato tiene una fuerza de ley, ¿no? No significa que sea una ley como tal. ¿Por qué? Porque no es general, pero sí tiene una fuerza de ley al tener que ser cumplido por las partes que suscriben el mismo, ¿no? Por las partes contratantes. Pero no solo el contrato es una fuente idónea para producir obligaciones, y eso lo habíamos estudiado y lo habíamos dicho, ¿no? Si bien es de las más importantes, al punto de que se le ha dedicado una materia extra, de que se le ha dedicado grandes tratados, no es menos cierto que el Código Civil y los códigos civiles y el Código Civil boliviano en concreto, reconoce otras formas, otros actos jurídicos y otros hechos jurídicos idóneos para producir obligaciones, entre los cuales nosotros podemos encontrar la declaración unilateral de voluntad. Nosotros decíamos que esto es discutido, que hay autores que rebaten esa tesis, que establece que mediante una declaración unilateral se pueden generar obligaciones. Sin embargo, nuestro código establece en su artículo 955 que la promesa unilateral de una prestación solo produce efectos obligatorios en los casos expresamente previstos por la ley. Entonces, para el código, al parecer, sí hay la posibilidad de que una voluntad genere obligaciones, ¿no? Entonces, entonces encontramos en nuestro ordenamiento jurídico dos figuras importantes, entre ellas la promesa de pago, y posteriormente hemos estudiado el reconocimiento de deuda, ¿no? Hemos visto cuáles son las diferencias entre estas dos figuras, y es que cuando nosotros hablamos de una promesa de pago, no necesariamente hay una justificación expuesta por la parte que ha hecho ese reconocimiento de, mejor dicho, esa promesa de pago. En cambio, cuando hablamos de un reconocimiento de deuda, sí hacemos mención a algo anterior, a algo previo, ¿no? Hemos visto que esto para la ley, que estas formas jurídicas para la ley tienen, tienen validez, y esto bajo una presunción juris tantum, ¿no ve? Es decir, las mismas son válidas a menos que se demuestre que en realidad no existe esa obligación. Hemos estudiado también la promesa pública de recompensa, revisando cuáles son las características y los efectos jurídicos que se generan, ¿no? Entonces, una persona que ofrece una recompensa para que otra desempeñe cierta actividad, no es simplemente, bueno, una forma de impulsar a que el público indeterminado realice cierta actividad, sino que también genera un vínculo obligacional, ¿no? Entonces no podemos desconocer aquello. Nuestro Código Civil así lo establece y de esta manera nosotros hemos terminado nuestra anterior clase, por lo que ahora corresponde analizar otra de las formas jurídicas que genera obligaciones, que es el testamento. Estimados estudiantes, la sucesión hereditaria también tiene un significado similar a lo que implica sucesión, ¿no? Sucesión en sentido gramatical
implica que una cosa ocupa el lugar de otra, ¿no? Una cosa sustituye a otra, entonces sucede a otra. O un bien sucede a otro, una persona sucede a otra. Y en sentido gramatical nos dice Guillermo Borda, suceder es entrar una persona o cosa en lugar de otra, pero jurídicamente implica continuar el derecho de otro que era titular. Una transmisión se ha operado, el derecho que pertenecía a uno ha pasado a otro. Cuando hablamos de sucesores y de sucesión, estimados estudiantes, nosotros podemos hablar de una sucesión a título universal y a título particular, ¿ya? Cuando se sucede a título particular, uno sustituye a su antecesor en una relación jurídica o en una situación jurídica específica. Esto, por ejemplo, se da en los contratos, ¿no? El comprador es el sucesor del vendedor en la propiedad de la cosa, ¿no? Si yo, por ejemplo, le compro la casa que tiene Soledad, compro la casa de propiedad de Soledad, yo estoy estoy sustituyendo esa situación, que ella antes era la propietaria y ahora yo soy el propietario, ¿no? Entonces, hay sucesores a título particular, los que sustituyen a una persona en un solo derecho. En el derecho de sucesiones, estimados estudiantes, también hay sucesores a título particular. Eso cuando hablamos de la figura del legatario, ¿no? Cuando uno fallece, puede realizar disposiciones testamentarias en las cuales termine por establecer que una persona en específico le suceda en un bien específico, ¿no ve? No es novedad para ustedes escuchar que, por ejemplo, una persona mediante su testamento diga, a mí, a mi mejor amigo le dejo este automóvil, o a mis hijos les dejo, no sé, mi colección de monedas, no sé, ¿no? Pero hablamos de bienes específicos. Ese tipo de sucesión se da usualmente mediante los legados, ¿ya? Ese tipo de sucesión se da en el derecho de sucesiones mediante los legados. Hay una persona que va a realizar la disposición y el beneficiario va a ser el legatario, ¿ya? Eso técnicamente en el derecho de sucesiones lo van a estudiar con mayor detalle, ¿no? En aquella materia. A ver, entonces, esa es una de las formas de suceder, pero también se sucede a título universal, ¿ya? Cuando ustedes veían la materia de bienes, seguramente han estudiado la figura del patrimonio, ¿no? El patrimonio que se estudia desde dos teorías, patrimonio personalidad y patrimonio afectación. La teoría de patrimonio personalidad nos dice que todos tenemos un patrimonio, que no hay personas sin patrimonio. Nos dice que el patrimonio es un constructo de la inteligencia. Nos dice que el patrimonio está compuesto por un elemento activo y un elemento pasivo, ¿no? El patrimonio es entonces es el conjunto de derechos y obligaciones que tenemos y solo lo entendemos con la inteligencia, porque no podemos agarrar y poner nuestro patrimonio en un cuarto, ¿no? Todos nuestros créditos, todos nuestros derechos, todos nuestros bienes, no. En realidad solo lo comprendemos con la inteligencia. El sucesor a título universal sustituye a su causante, es decir, a quien le transmite los derechos, en la totalidad de sus relaciones jurídicas, ¿ya? Y eso se da, y eso solo puede darse por efectos mortis causa, ¿ya? Por efecto del fallecimiento del causante. Entonces, es muy importante la teoría patrimonio-personalidad en nuestro Código Civil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando fallece alguien y no ha dejado disposición testamentaria y, bueno, y eh, la ley así lo dispone, entonces entran sus herederos a sustituirlo, pero en la totalidad de sus relaciones, ¿no? De ahí que, estimados estudiantes, eh, los herederos sucedan no solo en los derechos, no solo en los bienes, sino también en las obligaciones. ¿No ve? Entonces, cuando fallece una persona y deja su patrimonio sucesorio a sus herederos, no les está dejando solo las casas, los autos,
no les está dejando solo las riquezas, solo el elemento activo del patrimonio, sino también el elemento pasivo. Es decir, le está dejando las deudas, ciertas obligaciones tributarias, eh, inclusive se ha reconocido que podría heredarse esas obligaciones de carácter social, es decir, aquellas inherentes a beneficios sociales. Entonces, no solo se sucede en los derechos, ¿no? Uno no solo sustituye en los derechos, sino también en las obligaciones. Cuando hablamos de sucesión, entonces ya hemos visto, ¿no? Puede tratarse de una sucesión a título particular o a título universal. Entonces, esta sucesión, o bueno, la sucesión hereditaria es inherente al derecho de propiedad. Porque sin la sucesión mortis causa, solo seríamos usufructuarios vitalicios de los bienes. Es de suma importancia, entonces, comprender el derecho de propiedad para entender también el derecho de sucesiones. Si uno es propietario de una cosa, si uno es propietario de diferentes bienes, ustedes conocen que una de las características del derecho de propiedad es su carácter perpetuo, ¿no? Entonces, el derecho de propiedad es perpetuo. Por tanto, esos derechos tendrían que transmitirse mortis causa. No podrían extinguirse por la muerte, ¿no? Si se extinguieran con la muerte, estaríamos ante un usufructo. Estaríamos ante un usufructo y no ante un derecho propietario, efectivamente. Entonces, en el derecho de sucesión, el derecho de sucesiones tiene como sustento el derecho de propiedad y su carácter de perpetuidad. Es decir, que la propiedad trasciende la muerte de las personas, ¿no? Va más allá de la muerte de las personas. Pero también tiene como fundamento la autonomía de la voluntad, porque mediante el derecho de sucesiones se permite a las personas disponer con efectos mortis causa, es decir, disponer de sus bienes para que los mismos tengan el destino que quiera la persona después de su muerte. Entonces, no todo acaba con la muerte, ¿no? Además, se ha dicho que el derecho de sucesiones o la sucesión hereditaria defiende y fortifica a la familia. Así como en vida tenemos el derecho de alimentos, que se llama en otros países, así como en vida tenemos la obligación de brindar asistencia familiar, tras la muerte también existe cierto vínculo con la familia, ¿no? De, de, de que el patrimonio que se ha formado con su ayuda, porque la familia al final es un núcleo en el cual existen colaboraciones entre los miembros, tenga medios para su subsistencia, ¿no? Entonces, incluso algunos autores han dicho, bueno, en vida uno tiene la obligación de otorgar el derecho de alimentos, tiene la obligación de dar la asistencia familiar. Y tras la muerte tiene el deber de transmitir los bienes para la subsistencia también de la familia. Entonces hay ahí varias tesis del derecho de sucesiones que ustedes lo van a estudiar con mayor detalle en la materia correspondiente. Y si quieren revisar, también pueden ver en el canal de YouTube algunas clases de derecho de sucesiones que he podido brindar en nuestra universidad. Entonces, este derecho de sucesiones también tiene trascendencia económica, ya que sin el derecho de sucesiones, el hombre en vez de producir se convertiría en una persona que destruya, ¿no? Si uno sabe que sus bienes y sus derechos se van a extinguir con la muerte, entonces no tendría aquel incentivo que le permita ahorrar incluso, eh, que le permita colectar ciertos bienes para su familia, ¿no? Entonces, algunas tesis especulativas nos dicen que el hombre se convertiría en un destructor. Entonces, hemos visto de manera genérica, ¿no? De manera genérica ya por qué hay derecho de sucesiones, por qué hay sucesión hereditaria. Y la sucesión hereditaria se da ante bueno,
ante el fallecimiento de las partes, o de las personas, mejor dicho, se dan ciertas fases en la sucesión hereditaria, ¿ya? Una de ellas es la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión se da en el instante de la muerte real o presunta de la persona, ¿no? Como ustedes han visto en Derecho Civil 1, personas, la muerte genera efectos jurídicos, ¿no? Extingue ciertos derechos, entre ellos los derechos personalísimos, pero también abre la posibilidad de que otras personas adquieran derechos. Entonces se abre la sucesión mortis causa. Y el primer momento de la sucesión mortis causa es la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión coincide con la muerte real o presunta del decujus. La palabra decujus es el término técnico para referirse al fallecido, al difunto, a aquella persona que va a transmitir su patrimonio. Se escribe decujus, ¿no? Van a revisar eso en algunas, bueno, en varios de los textos en la literatura correspondiente a la asignatura. Pero hay también ciertos momentos como el de la vocación, que también se da en ese instante. Son momentos que se dan en ese mismo, ¿cómo diríamos? Son fases que se dan en un mismo instante, ¿no? Una vez que fallece la persona, acontece la vocación, que es el llamamiento a quienes pudieran tener derecho sucesorio. Cuando hablamos de vocación, hablamos del llamamiento a todos aquellos que tienen título idóneo para poder tener derechos o bueno, para poder recibir esos derechos que ha transmitido el decujus, ¿no? Tenemos además la delación. La delación es el ofrecimiento de la herencia a las personas llamadas. De ahí surge un derecho que ustedes van a estudiar con mayor detalle, que es el derecho de opción, ¿no? Entonces, uno va a poder aceptar la herencia, va a poder repudiarla, como decían los franceses, el término es va a poder renunciar a la herencia, o va a poder aceptarla con beneficio de inventario, por ejemplo. Finalmente, entre las fases de la sucesión encontramos la adquisición. Y la adquisición opera desde el momento en que se abre la sucesión, ¿no? Para los herederos forzosos, es que hay diferentes tipos de herederos. Ustedes van a ver que hay herederos legales, y entre los herederos legales hay los herederos forzosos, que son los padres, los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. Pero también hay herederos simplemente legales, que son los parientes colaterales. Estos colaterales solo ingresan si es que no hubiera herederos forzosos. Finalmente, si no existe ninguno de estos herederos, el Estado es el que va a suceder. Entonces, en el caso de los herederos forzosos, los mismos ingresan en posesión desde el momento en que se abre la sucesión, en posesión de los bienes, ¿no? La sucesión, como les decía, puede ser legal o puede ser testamentaria. Puede surgir de la ley. La ley defiere a los parientes más próximos la posibilidad de adquirir derechos de acuerdo al orden que establece, ¿no? Nos dice, a ver, ¿quiénes son los que tienen preferencia? Los descendientes. Si no hay descendientes, los llamados son los ascendientes. Y bueno, el cónyuge siempre está ahí, ¿no? El cónyuge puede suceder junto a los descendientes, junto a los ascendientes, o finalmente, si no hay ascendientes, si no hay descendientes, el cónyuge puede recibirlo todo, ¿no? Tenemos además la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria se basa en la voluntad del difunto contenida en el testamento, pero algo que les aclaro desde ahora es que la sucesión testamentaria no es absoluta, ¿ya? Es decir, uno no puede disponer de todos sus bienes. Hay una figura en el derecho civil que es la legítima. La legítima es una porción, digámoslo así, que el legislador guarda para los herederos forzosos. Entonces, el testador solo puede disponer libremente de una porción, de un porcentaje de su patrimonio cuando existan herederos forzosos. Solo si no existieran herederos forzosos puede disponer de la totalidad de su patrimonio. Son algunos
algunas puntualizaciones que con posterioridad les van a servir y que van a estudiar con mayor detalle. Y bueno, el testamento, como declaración última de voluntad, también podría llegar a generar obligaciones. El testamento es un acto jurídico, es unilateral porque solo requiere de una voluntad, es solemne porque, eso sí, estimados estudiantes, el testamento tiene formalidades exigidas rigurosamente por la ley. Si no se cumplen con estas formalidades, el testamento es nulo, es decir, va a ser dejado sin efecto. El objeto de este es dar a conocer la voluntad de su autor, para que después de su muerte y dentro de los límites que la ley señala, se produzcan estos efectos de carácter patrimonial, ¿no? Pero también el testamento puede tener un contenido extrapatrimonial, como ustedes van a estudiar. Se puede hacer, por ejemplo, reconocimiento de situación civil, o mejor dicho, de estado civil, o el reconocimiento de filiación. Entonces, en el testamento pueden haber también disposiciones de carácter extra patrimonial. Se ha creído ver en los testamentos, en los legados testamentarios, ciertas obligaciones, ¿no? Por el testador a sus herederos. Se ha creído que en los legados testamentarios podría generarse obligaciones dispuestas por el testador a sus herederos. Entonces existiría ahí una muestra de la eficiencia causal de la voluntad unilateral. Entonces, una persona puede disponer mediante su testamento que sus herederos cumplan con cierta obligación o con una obligación específica. También mediante el testamento se imponen cargas, ¿no? Por ejemplo, yo le dejo a mi estudiante Cristal mi casa siempre y cuando ella mensualmente por un año o por dos realice donaciones de $1,000 mensuales hacia los pobres, ¿no? Entonces, también ahí existiría una fuente bueno, una forma, digamos, de obligar a los herederos. El Código Civil boliviano establece en su artículo 1112 que por un acto revocable de última voluntad, una persona capaz puede declarar obligaciones o disponer de sus bienes y derechos en todo o en parte, dentro de lo permitido por la ley, para que ese acto tenga efectos después de su muerte. La parte no dispuesta se sujeta a las reglas de la sucesión legal. Eso ya lo van a estudiar con mayor detalle entonces. Entonces se evidencia que se puede transmitir obligaciones, estimados estudiantes. Y no solo mediante el testamento, ¿no? Incluso cuando hablamos de la sucesión a título universal, se transmiten todas las obligaciones, ¿no? Entonces, no sé si estamos efectivamente ante una fuente de las obligaciones en ese caso, pero sí hay la posibilidad de transmitir obligaciones por sucesión mortis causa. Sin embargo, no cabe decir que la causa fuente de tal obligación sea unilateral del testador, eso sí, porque esa obligación no se perfecciona si es que la rechaza el legatario, ¿no? Si una persona podrá decir, no, no quiero asumir esa obligación, entonces mejor que alguien más ingrese en esa situación. Entonces puede ingresar o el sustituto, si es que así lo ha establecido el testador, o cualquiera de los herederos legales establecidos expresamente por la ley. También puede darse el legado de crédito previsto por el artículo 1203 del Código Civil, ¿no? El legado de crédito supone que el testador transmite por el legado al legatario un crédito que aquel tiene contra un tercero, lo que convierte al legatario en cesionario de un crédito y por tanto subrogado en todas las facultades y derechos que correspondan al cedente. Así lo podemos ver entonces en nuestro Código Civil. Yo mediante mi testamento podría poner entonces a mi estudiante Soledad le dejo el crédito que tengo
respecto a Marco Jiménez Pazzi, ¿no? Marco Jiménez Pazzi me debe la suma de $10,000. A partir de la fecha le deberá esos $10,000 a Soledad. Entonces, como pueden ver, existe una posibilidad de que el testamento genere obligaciones. Pero las obligaciones no solo surgen de la voluntad de las personas, sino también que van a producirse de ciertos sucesos que se den en la vida real, en los cuales no necesariamente exista la voluntad del hombre, pero en los cuales intervenga el mismo. Entre estas fuentes derivadas de los hechos jurídicos, nosotros vamos a encontrar al enriquecimiento ilegítimo, el pago de lo indebido, la gestión de negocios y finalmente los hechos ilícitos. El día de hoy vamos a abarcar el enriquecimiento ilegítimo. En las relaciones jurídicas de los particulares, a veces un patrimonio se enriquece en desmedro de otro. Eso no es una novedad, ¿no ven? Eso no es una novedad. A veces un patrimonio se ve beneficiado por el contenido de otro. Pero ¿de qué manera, no? Algunas veces este patrimonio se enriquece con licitud, como en ciertos contratos, ¿no? Por ejemplo, yo le regalo a Eric Luján, supongamos, mi biblioteca, ¿no? Le regalo mi biblioteca mediante un contrato de donación. Entonces, su patrimonio se está enriqueciendo y el mío está, bueno, está empobreciendo, digámoslo así, ¿no? Entonces un patrimonio se enriquece en desmedro de otro. Pero esto es legal, porque la norma jurídica así lo establece. Otras veces acontece de modo ilícito, en situaciones en las cuales no se sustenta la validez del enriquecimiento. Finalmente puede darse mediante hechos naturales, ¿no? Como en la figura de la aluvión y de la avulsión. Ustedes han estudiado esas figuras, ¿no? Cuando han estudiado las formas de adquirir el derecho de propiedad. Entonces son sucesos de la naturaleza los que están haciendo que un patrimonio se enriquezca a costa de otro, si se dan cuenta, viéndolo desde el punto de vista del derecho de obligaciones, ¿no? Más allá de, y obviamente temas muy importantes en derecho civil bienes. Estos son casos de enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Que pueden verse integrados por numerosísimas hipótesis. Hay varias posibilidades, entonces, de enriquecimiento ilegítimo. También han denominado los teóricos a esta figura como enriquecimiento sin causa, enriquecimiento injusto, enriquecimiento ilícito, ilegal o sin causa legítima. En todo enriquecimiento ilegítimo hay un cambio patrimonial que se traduce en beneficio para uno y en perjuicio para otro. Entonces, se ha dicho que el nombre de enriquecimiento sin causa no es idóneo para estas situaciones. En realidad, sí hay una causa, ¿no? Uno se está enriqueciendo porque el otro está empobreciendo, o sea, el patrimonio de la otra persona está disminuyendo. Entonces, sí hay una causa, como pueden ver, sí hay una relación de causa y efecto, por lo cual no puede ser denominado un enriquecimiento sin causa, como lo establece la doctrina. Entonces, lo más apto, lo más idóneo, es que sea denominado enriquecimiento ilegítimo. El ordenamiento jurídico no evita enriquecimientos de esta manera, pero provee los medios para impedir que ese estatus se consolide, acordando a favor del empobrecido una acción de naturaleza restitutoria. Entonces, el ordenamiento jurídico ¿cómo diríamos? No establece medios preventivos, en su gran mayoría, pero sí medios, o sí remedios, ¿no? Remedios después de que uno se ha enriquecido a costa de otro, mediante, vamos a ver, la denominada actio in reverso, ¿no? Mediante la cual la persona que se ha
bueno, cuyo patrimonio ha disminuido, puede exigir la restitución de ese patrimonio o de esos bienes que hubiesen salido de su patrimonio. Es una fuente de las obligaciones por la cual una persona entonces tiene una ventaja patrimonial frente a otra sin fundamento de legitimidad. El enriquecimiento ilegítimo tiene sus antecedentes ya en el derecho romano, pero de manera confusa. Los romanos ya lo aplicaron, aunque de manera restringida, aplicando el principio que condena a enriquecerse sin causa a expensas de un tercero. Y el mismo derecho romano ya tenía ciertos medios para la restitución de lo que no tenía una justa causa. De esta manera se establecía la in integrum restitutio a favor de los menores de 25 años víctimas de contratos lesivos. Estas personas podían pedir la devolución de todas esas erogaciones, digámoslo así, de dinero que les hubiesen afectado. También la rerum amotarum, mejor dicho, a favor del marido contra la esposa culpable de malversar los bienes. La actio funeraria, mediante la cual se recuperaba los gastos de sepultura contra la voluntad del heredero. La acción in factum, que es una recuperación de los gastos por el acreedor. El derecho francés también ha tratado esto, ¿no? Concretamente, Potier nos dice que quien se beneficia con un contrato que otro ha celebrado con su prohibición, tiene que indemnizar a este hasta la concurrencia del provecho que ha recibido. Entonces ahí ya encontramos también esto encontramos un antecedente del enriquecimiento ilegítimo. Nuestro Código Civil finalmente establece lo siguiente en su artículo 961. Quien sin justo motivo se enriquece en detrimento de otro, está obligado, en proporción a su enriquecimiento, a indemnizar a éste por la correspondiente disminución patrimonial. Veamos entonces cómo es que se aplica esta acción in reverso, pero antes de esto veamos cuál es su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del enriquecimiento ilegítimo. En primer lugar, tiene fundamento en el derecho natural y la equidad, nos dice, ¿no? Una primera tesis planteada por Ripert. Pero esto no es tan cierto, porque si así fuera, estaríamos ante una obligación natural, ¿no? Y no existiría la posibilidad de exigirlo por la fuerza. Otros autores nos dicen que se trata de una gestión de negocios imperfecta. Pero si es una gestión imperfecta, si es anormal, ya no sería una gestión, ¿no? Porque según esta perspectiva, uno estaría gestionando, se trataría de alguien que ha gestionado de manera, digamos, errónea el negocio de otra persona, enriqueciéndose a su costa, pero reitero, si no es lo que dice ser, entonces ya no es lo mismo, ¿no? Entonces no es una gestión de negocios como tal. Otros nos decían que es un hecho ilícito involuntario, Planiol nos decía esto, pero los conceptos de ilicitud e involuntariedad son contradictorios, ¿no ven? La ilicitud requiere al menos de la posibilidad de comprensión de que se está realizando esto. La teoría del provecho creado, planteada por Ripert, nos dice que quien provoca un beneficio, tiene que aprovecharse también de ese beneficio, ¿no? Entonces, como la persona que se ha empobrecido ha generado un beneficio en otra, también tiene que aprovecharse de eso. Estamos entonces ante una obligación de orden legal, según otra perspectiva. Finalmente, nos dice otra teoría, es una situación jurídica que brota de un hecho jurídico. Estas tres últimas tienen sentido, digamos que no tienen argumentos fuertes que puedan rebatirlas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza jurídica
del enriquecimiento ilegítimo, nosotros hablamos de que, bueno, alguien más está beneficiando de nuestro patrimonio, entonces nosotros también tenemos derecho a aprovecharnos de eso, del beneficio de la otra persona. Estamos ante una obligación de orden legal, efectivamente, surge de la ley esta posibilidad de pedir esa restitución, y finalmente surge de un hecho jurídico, no de un acto jurídico. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, ¿no? Entonces, en el hecho jurídico, o sea, estamos ante sucesos, eventos, acontecimientos de la vida real, producidos por la naturaleza o por el hombre, que producen efectos jurídicos, ¿no? Pero si son producidos por el hombre, no necesariamente lo son de manera voluntaria. Cuando es voluntario, ya hablamos de un acto jurídico. Cuando una persona se beneficia en detrimento de otra, mientras otro patrimonio se ve perjudicado, digámoslo así, surge la acción in rem verso. Proviene de la denominación de una acción romana que se daba en un caso de enriquecimiento sin causa cuando el hijo o esclavo realizó un acto fraudulento. Este denominativo identifica la acción de restitución con la cual se corrige o rectifica todo el enriquecimiento sin causa. El titular es la persona empobrecida o su acreedor mediante la acción oblicua. Entonces, las personas que pueden pedir la restitución son directamente la persona cuyo patrimonio se ha visto perjudicado, cuyo patrimonio ha disminuido, no solo perjudicado, ¿no? Tiene que haber efectivamente un patrimonio que haya disminuido en sus activos. O también puede hacerlo el acreedor de esta persona mediante la acción oblicua. Ustedes ya saben a qué nos referimos con eso, ¿no? Los acreedores del deudor negligente pueden accionar la acción oblicua y obrar en su nombre, ¿no ve? Entonces, en este caso, si por ejemplo alguien se está enriqueciendo a mi costa y yo le debo, por ejemplo, a Soledad, Soledad dirá, pero ¿por qué este tipo no está cobrando, no? Entonces yo, mediante la acción oblicua en su nombre, voy a pedir que se le pague por este enriquecimiento ilegítimo, o se le restituya, ¿no? Se le realice esa indemnización. El deudor de la obligación de restituir es el beneficiario, quien se está beneficiando con ese enriquecimiento ilegítimo. Se transmite a los herederos tanto activa y pasivamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una persona ha fallecido enriqueciéndose a costa de otra, sus herederos tendrán que pagar o restituir ese enriquecimiento en la medida de su enriquecimiento, ¿no? Tiene carácter restitutorio, por lo que no debe confundirse con la acción de daños y perjuicios, que se basa en el dolo y la culpa. No es lo mismo, entonces, ¿no? Que lo que hemos estudiado en la responsabilidad civil. En este caso, solo es una persona que se enriquece a costa de otra. Estamos ante una persona que se enriquece a costa de otra. Entonces, no es necesario el análisis del dolo y la culpa. Solo estamos ante hechos fácticos demostrables, ¿no? Ante sucesos de la vida real en los cuales efectivamente una persona se enriquece a costa de otra. Y ya. No es necesario probar que haya habido dolo o culpa, porque incluso esto puede suceder involuntariamente. ¿Ya? ¿Cómo puede suceder? Por ejemplo, yo tengo mi rebaño de ovejitas, Cristal al lado tiene su rebaño de ovejitas y dos ovejitas se escapan y Cristal se había estado beneficiando de los frutos de esas ovejitas, ¿no? Qué sé yo, les había trasquilado y bueno, había vendido su lana. Entonces, si se dan cuenta, Cristal no se había dado cuenta siquiera, ¿no? O sea, no había contado siquiera sus ovejas, solo los ha trasquilado y ya, digamos. Entonces, podría suceder así, ¿no? En este ejemplo. En realidad, como les digo, el enriquecimiento ilegítimo tiene posibilidades así infinitas. Tampoco tiene que confundirse con la acción reivindicatoria. No estamos pidiendo la devolución de algo nuestro, ¿no? Tampoco con una gestión de negocios ajenos.
No estamos ante una persona que interviene sin mandato en asuntos de la otra para salvar sus intereses. No, en realidad solo una persona se ha enriquecido a costa de otra. En la gestión de negocios, además, una persona va a obrar en nombre de otra, ayudándole, ¿no? Sabiendo que lo va a hacer y por altruismo. Eso lo vamos a estudiar después, la gestión de negocios ajenos. La prescripción, entonces, no es expresa, sin embargo, se aplica lo previsto por el artículo 1507. Así como una persona puede pedir la restitución de los bienes que han sido disminuidos de su patrimonio, estos también prescriben en 5 años. ¿Ya? Esto también prescribe en 5 años. Si en 5 años no pide la devolución, también prescribe. Y ya para ir concluyendo, veamos entonces cuáles son los requisitos de procedencia de esta acción. En primer lugar, tiene que haber enriquecimiento del demandado, es decir, una diferencia ventajosa entre su estado actual de patrimonio y el que presentaría si no hubiese ocurrido el enriquecimiento injustificado. Eso es lo que nos dice von Thur, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí alguna diferencia. Entonces, estamos ante dos figuras diferentes al daño emergente y el lucro cesante. Aquí estamos ante un lucro emergente y un daño cesante, nos dice, ¿no? Un lucro que surge para alguien es un incremento patrimonial, un aumento del activo del patrimonio de alguien, por eso hablamos de un lucro emergente, y hablamos de un daño cesante, nos dicen, de una pérdida, evitada una disminución del pasivo del patrimonio. Por ejemplo, el ahorro de un gasto, ¿no? Estamos entonces ante un daño que no ha visto la persona que se ha enriquecido. ¿Por qué? Porque ha evitado pérdidas, de hecho se ha enriquecido, ¿no? Por otro lado, tiene que haber un empobrecimiento del actor, es decir, un menoscabo patrimonial traducido en un daño emergente o un lucro cesante. Implica la privación de propiedad o goce, también prestación de servicios sin intención de efectuar liberalidades, ¿no? Entonces ahí podemos ver que no solo se va a dar el empobrecimiento mediante bienes, sino también mediante la otorgación de servicios sin intención de que así sea, ¿no? De que así quiera que suceda. Me imagino, por ejemplo, una empresa de periódicos que ha estado enviando al lugar equivocado los periódicos durante un año, ¿no? Entonces la persona se está enriqueciendo ahí, la persona y leyendo el periódico gratis durante un año, pese a que tiene acceso a internet, pero igual, ¿no? Un ejemplo así que podría darse. O, por ejemplo, no sé, una empresa que ha estado enviando mercadería extra, ¿no? Por equivocación, que no correspondía. Aunque en realidad eso, hay una diferencia entre, entre el pago de lo indebido que vamos a analizar posteriormente. No procede la acción in reverso si falta este elemento, ¿ya? Aunque se haya provocado un enriquecimiento a otro. Si es que se provoca el enriquecimiento de alguien más, pero no hay empobrecimiento de la otra persona, no hay acción in reverso, no hay enriquecimiento ilegítimo, ¿ya? Por ejemplo, hay una radio muy famosa que pone un restaurante y hace que esa radio, mejor dicho, y el hecho de que ese restaurante, por ejemplo, transmite esa radio constantemente, hace que haya más clientela para el restaurante. Podría suceder, si se dan cuenta, ¿no ve? Pero esto no significa que la radio pueda decirle, vos te estás enriqueciendo a mi costa, así que pagame, ¿no? No, claro que no. ¿Por qué? Porque no hay empobrecimiento. No hay empobrecimiento del otro lado. Entonces, es importante ese elemento. Tiene que haber una relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Se trata más propiamente de consecuencias simultáneas, ¿no? No hay una causa y efecto, es decir, en ese orden, sino que son consecuencias simultáneas. Mientras se da el empobrecimiento de un lado, se da el enriquecimiento del otro, ¿no?
tiene que haber una ausencia de causa justificante del enriquecimiento con respecto al empobrecimiento. Es decir, que la persona que se enriquece no tiene que tener un justificativo, porque si lo tuviera ya no sería ilegítimo, ¿no? Si es por un contrato, no es ilegítimo. ¿Por qué? Porque lo estás recibiendo legalmente. Si el demandado carece de título justificante para adquirir en desmedro del accionante, tiene que restituir aquello con lo que se enriqueció. Esto es relativo porque podría tener título de adquisición frente al autor de su derecho, pero esto no siempre deja al margen la restitución, nos dice Llambias. Puede ser que haya un título, pero que haya también ciertos excesos ahí, ¿no? Que han generado enriquecimiento para uno y empobrecimiento para otro. Entonces, aún así podría haber esa posibilidad cuando hay título. Y este último aspecto es de suma importancia, previsto por el artículo 926 del Código Civil, el carácter subsidiario. Solo puede activarse esta acción cuando no haya otra acción útil para remediar el perjuicio. Si hay otros medios, si hubiera otros medios, así la resolución de contrato, la nulidad, no sé, si hubiera otros medios para lograr restituir ese derecho, la acción reivindicatoria, no sé, otras posibilidades establecidas por la ley, entonces no se utiliza esta acción, esta acción reemverso, ¿ya? Es un dispositivo excepcional al que se acude cuando no hay remedios previstos por el ordenamiento jurídico. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos? Entonces, es una acción de reintegro o restitución. Los límites son los siguientes. La restitución no puede exceder lo perdido por el demandante, para nada. Solo se restituye lo que, como medida máxima, lo que ha perdido el demandante, ¿no? Lo que ha perdido el demandante. Uno no puede pedir más allá de lo que ha perdido. Tampoco puede exceder el enriquecimiento obtenido por el demandado. No se le puede exigir a la otra persona un monto mayor al monto en el cual, bueno, respecto al cual se ha enriquecido, ¿no? Considerando entonces los puntos anteriores, hay las siguientes consecuencias jurídicas, ¿no? Si el empobrecimiento es mayor al enriquecimiento, queda un déficit a cargo del empobrecido, ya que el beneficio del enriquecido marca el límite máximo de la restitución, ¿no? Entonces, si yo me he empobrecido más de lo que se ha beneficiado el otro, lamentablemente no me queda más que aguantarme, en otras palabras, ¿no? Aguantarme, yo tengo que asumir ese empobrecimiento extra y el límite máximo de la restitución es el enriquecimiento de la otra persona. Si el enriquecimiento es mayor que el empobrecimiento, el remanente del enriquecimiento beneficia al enriquecido, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, Soledad se ha beneficiado en $1,000 y yo me he empobrecido en 800, quedarán ahí 200, si se dan cuenta. Esos 200 benefician a Soledad. Esas son las dos consecuencias jurídicas establecidas por el ordenamiento jurídico. A ver, hay posibles vías de enriquecimiento por el hecho del propio enriquecido, en el caso de beneficio involuntario. Esto puede darse cuando, a ver, estamos hablando de ciertos ejemplos, ¿no? En el caso de edificaciones o construcciones con materiales ajenos, mezcla o conmixtión por hechos del dueño de la cosa principal. Ustedes ya saben qué es la mezcla o conmixtión, se lo estudia en la accesión, ¿no? Entonces, hay un enriquecimiento ilegítimo en esas circunstancias. También puede darse por hecho del empobrecido, ¿no? Mediante el pago de lo indebido. El pago de lo indebido, entonces, es una especie del enriquecimiento ilegítimo. Y lo vamos a estudiar la siguiente clase, ¿ya? O puede darse mediante una construcción o plantación en terreno ajeno también, ¿no? Si uno construye en terreno ajeno, está enriqueciendo a otro, pero por su propia costa. Puede darse también por hechos naturales, mediante la avulsión, el aluvión, o mediante la mezcla o confusión de cosas que se den por sucesos naturales, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, como se habrán dado cuenta, el contrato no es la única forma de
generar obligaciones. También tenemos el enriquecimiento ilegítimo. En nuestra siguiente clase vamos a ver una de las formas de enriquecimiento ilegítimo que tiene consecuencias propias, que es el pago de lo indebido. Que tiene esta premisa, ¿no? Quien paga mal, en primer lugar, paga doble, y en segundo lugar, quien paga mal, repite. Es decir, tiene derecho a que le restituyan lo que ha pagado mal. Hasta acá nuestra clase del día de hoy. Espero que todo haya resultado claro. En caso de tener dudas, pueden realizarlas por este medio o también podrán acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención. Mucha fuerza, que ya nos queda muy poquito tiempo de clases. Hasta acá en nuestra grabación del día de hoy.